20:33, porque por suerte la hora la puedo ver. Mil disculpas, pero la verdad que esto nunca me había pasado, no sé, la computadora, no sé, qué me pasó. Eh, yo no me estoy viendo a mí, no los estoy viendo a ustedes, lo único que tengo en la pantalla acá es la presentación. ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, perfecto. Adelante, profesora. sí, sí, perfectamente. ¿Me Adelante. ven también? Perfectamente, profe. ¿Me escuchan y me ven? Sí, Sí, todo. profe, sí, sí, Una sí, lo maravilla. vemos y lo escuchamos. Una maravilla. Bueno, entonces yo voy a intentar a partir de acá seguir con la clase y disculparme nuevamente. Les decía que hoy mi idea es liquidar este tema de la clasificación de los contratos, o sea, dar una rápida visión y empezar con el contrato de compraventa. Entonces, en la presentación que ustedes la tienen, así que no importa si la proyectamos o no la proyectamos, la idea es que ustedes tengan noción de cómo estamos dividiendo el curso, ¿sí? Porque básicamente es eso. Yo les comentaba que vamos a hablar de los contratos de cambio, después vamos a hablar de los contratos de crédito, vamos a hablar de los contratos de actividad y vamos a hablar de los contratos de garantía. Con relación a los contratos de cambio, que de eso estábamos hablando, son esos que implican que un bien pase de un patrimonio a otro en forma definitiva. El ejemplo típico es la compraventa, pero vamos a ver que eso también pasa en la permuta, en la promesa de enajenación de inmuebles a plazos, en la donación. Acá, en esto que yo estoy mirando, los siguientes contratos que vamos a analizar son los contratos de crédito. La gran diferencia es que en este tipo de contratos, el ejemplo típico es el mutuo, en realidad, si bien hay un bien que pasa de un patrimonio a otro, eso es pero de ida y vuelta, o sea que como que va y vuelve, ¿tá? Y obviamente durante un cierto periodo de tiempo. O sea, esa es la gran diferencia entre los contratos de cambio y los contratos de crédito. Se supone que tendríamos que dar una mirada, porque sí lo vamos a ver, tenemos este año una clase, me lo corrobora después el equipo porque no me acuerdo si lo vi en el cronograma. La cuestión de los contratos de asociación. Nosotros siempre todos los años damos una referencia al contrato de sociedad civil, que es un contrato que es importante. Yo, de hecho, como juez en algún caso tuve situaciones en que tuve, porque ustedes el contrato de sociedad básicamente lo van a estudiar y muy bien en los que le llamamos los derechos comerciales, los privados, no sé qué número, porque ahí estudian básicamente la ley de sociedades comerciales y todo ese tipo de formas de sociedades, de la sociedad de hecho hasta la sociedad anónima. Pero la sociedad civil, que está regulada en el artículo 1875, nosotros le damos también una visión. Los contratos de actividad, esto es interesantísimo, acá hay una cantidad de contratos, implican digamos que hay una actividad, el empleo de energías humanas, entonces viene el tema del arrendamiento de servicios, el arrendamiento de obra, el mandato. A veces nos gusta ingresar en otro tipo de contratos de actividad que son interesantes, si bien no tienen así una regulación específica, el contrato de publicidad, por ejemplo, ¿no? Y obviamente dentro de estos contratos a veces manejamos la idea de la custodia. Acá hay un contrato que es muy importante y que analizamos incluso en sus distintas modalidades, que es el contrato de depósito 2239. La finalidad es la custodia y vamos a ver el tema de los distintos tipos de depósitos, voluntario, necesario, incluso el tema del propio depósito hotelero. Para terminar, y esa es un poco la parte final del curso, con los contratos de garantía, sea las garantías personales como las garantías reales, o sea, obviamente ahí tenemos el tema de la prenda y la hipoteca, dentro de la prenda común y la prenda sin desplazamiento.
Eh, y ahí la división de los contratos de acuerdo a su función económica. Pero, y yo había empezado con eso y me quedó como colgado, hay otra clasificación que ustedes ven en obligaciones, que es la clasificación de los contratos en unilaterales y bilaterales. ¿Por qué es importante esta clasificación? En particular porque hay una cantidad de reglas comunes a los contratos bilaterales. Ojo que acá la clave de esta clasificación no es simplemente el número de las obligaciones, sino que ese sería un criterio formal, sino que en realidad tenemos otro criterio, que es un criterio de ver cuál es la naturaleza realmente del vínculo que se crea, porque los contratos van a ser bilaterales cuando hay obligaciones interdependientes o sinalagmáticas. Ya no alcanza con que haya obligaciones a cargo de ambas partes para que el contrato sea bilateral. Puede seguir siendo un contrato unilateral y lo vamos a analizar cuando veamos el tema de la donación modal, por ejemplo. Entonces, esta clasificación de los contratos unilaterales y bilaterales conecta, si bien el criterio es diferente, porque ya no es el tipo de obligaciones y la forma de ese vínculo que sean interdependientes o sinalagmáticas para que sea un contrato bilateral, pero se va a conectar con otra clasificación que es la de los contratos gratuitos y onerosos, que también lo vamos a ir viendo. Y vamos a ver algunas reglas, como por ejemplo la regla de que todos los contratos bilaterales entran en la regla entran en la clasificación de los contratos onerosos, pero no se da la inversa, y eso es, si fuera otra clase que hubiera tenido tiempo y no hubiera perdido tanto tiempo como se me perdió hoy, hubiera profundizado en esto, pero acá no me da mucho el tiempo para ser creativa, esa situación de que todos los bilaterales son a su vez onerosos, pero no se da la inversa, es por la existencia de otra clasificación que es muy importante, que es la del contrato real. Entonces, los onerosos se dividen en conmutativos y aleatorios. En los conmutativos está esa cuestión de que las prestaciones, dice la norma del 1250, se miran como equivalentes. ¿Se acuerdan que esa es un poco la clave para que la doctrina haya manejado el concepto este, de equivalencia subjetiva? ¿Sí? Yo creo que algo comenté el otro día, ¿no? Ese se miran, se ha manejado con un criterio subjetivo. Eh, y en realidad no es exactamente así. Y yo comentaba que en sus clases, ya hace muchísimos años, el profesor Caumont enseñaba con toda claridad que ese se miran no es así uno a otro con una mirada como de dos enamorados, sino que incluso podría hasta entenderse como una mirada desde afuera, lo cual de alguna manera objetiviza. Entonces, el criterio de equivalencia subjetiva, que durante mucho tiempo fue la idea de nuestro maestro Gamarra, hoy está, digamos, de alguna manera, vamos a decir, en discusión. Es más, y lo vamos a ver en donación, en particular en donación modal, el propio Gamarra termina admitiendo, cuando analiza la donación modal, una idea de equivalencia objetiva. ¿Se acuerdan que en la donación modal, en realidad hay alguien que dona, o sea, hay alguien que está obligado a entregar el objeto donado, es el donante, pero el donatario tiene una obligación, porque el modo es una obligación. Lo que pasa que ahí viene el tema, no va a ser bilateral, va a seguir siendo unilateral, porque esas dos obligaciones no son interdependientes, recíprocas o sinalagmáticas. O sea, por favor, esto ténganlo claro, cuando alguien dona en una donación modal, no dona para que el otro haga el modo, que además, para colmo de males, el modo puede ser incluso a favor del propio donatario, de un tercero o eventualmente del donante, pero no son interdependientes esas dos obligaciones. Pero además, y eso es lo más importante, no son, no son equivalentes. Es más, la propia norma dice que si fueran equivalentes, ese contrato dejaría de ser una donación modal y pasaría a ser otro contrato. Y ahí incluso es donde Gamarra admite, porque no tiene más remedio, que el criterio de equivalencia
es claramente objetivo, ¿sí? Entonces, sigo, porque no tengo mucho tiempo, ¿no? Acá viene todo eso que me había adelantado explicando. Ahora, ¿por qué es importante primero esta clasificación de los contratos en uni y bilaterales? Con los bilaterales, lo fundamental que ya vimos en responsabilidad es que hay una norma de carácter general que establece la resolución por incumplimiento de los contratos bilaterales, ¿sí? En el 1431. Esa es una regulación que es común a todos los contratos bilaterales. Es decir, la posibilidad que tiene, como dice la norma, la parte a la que se le ha faltado, que si tienen a mano el 1431 van a ver que dice eso, parte a la que se le ha faltado, esa parte a la que se le ha faltado puede y tiene la opción de pedir la ejecución forzada, específica en natura o por equivalente, o la resolución del contrato. Esa es una norma que es común a todos los contratos bilaterales. ¿Qué quiere decir esto, que los contratos unilaterales no son susceptibles de resolución por incumplimiento? No, para nada. O sea, también lo son. Simplemente que lo que sucede, y lo vamos a ver, es que para los contratos unilaterales el legislador da en los distintos contratos unilaterales una norma específica que va a tener o se va a vincular con la posibilidad de la resolución por incumplimiento. ¿Por qué? Porque al ser el contrato unilateral no entra en esta norma general del 1431 que nos habla de la resolución, específicamente de la resolución del contrato bilateral por incumplimiento. Hay una cosa ahí intermedia que es muy interesante, ¿no? Ese llamado bilateral imperfecto. Y hay varios contratos que son así. ¿Qué quiere decir esto? En realidad el contrato es unilateral porque no hay dos obligaciones recíprocas o interdependientes, pero en el devenir del contrato, en la etapa de ejecución, aparece una otra obligación del otro sujeto. Por ejemplo, en el mandato. En el mandato gratuito, el que simplemente acepta realizar el encargo es el mandatario y él es el que está obligado a realizar el encargo a favor del mandante. Pero ¿qué puede pasar con ese mandante? Y eso es lo que lo convierte en bilateral imperfecto, que le surja algún tipo de obligación. Y yo se los voy a explicar de una forma muy clara. Por ejemplo, tuvo entonces ese mandatario gastos con motivo de cumplir con ese encargo que le pidió el mandante, tuvo gastos, entonces se genera para el mandante una obligación de reembolsarle esos gastos. Obligación que, como ustedes ven, no está al inicio, no implica, no es bilateral, o sea, evidentemente no se hace el encargo para que el otro le reembolse los gastos, pero sí le aparece después en una etapa Doctora, posterior. ¿puedo hacer una? Disculpe, usted no ve que yo había levantado la mano y tengo No, que no veo interrumpirle nada, mi porque amor, quería. no tengo visión Disculpe, yo. alguna. Les pido a ¿Puedo mi hacer un, equipo que cuando hay gente que quiere intervenir me avisen, porque yo no estoy viendo nada. puedo hacer un Perfecto. comentario breve? Sí. ¿Puedo pensar que es algo, una obligación progresiva que se No, va formando progresivamente después no, de. nada que ver, no, no. El bilateral imperfecto es simplemente una obligación que aparece después, que no está inicialmente, por lo tanto el contrato es inicialmente unilateral, porque hay un solo sujeto obligado, pero después aparece para el otro una obligación. Nada que ver con la figura del contrato de formación progresiva. Un contrato es de formación progresiva cuando los distintos elementos esenciales para que ese contrato se pueda perfeccionar van apareciendo en el tiempo. Esa es una figura que usa mucho Gamarra y dice que a veces o sea, todos los elementos esenciales, ¿se acuerdan? Que nosotros lo tenemos básicamente capacidad, consentimiento, objeto y causa, ¿no? Se supone que están todos, pero hay situaciones donde pueden aparecer después. Entonces ahí aparece ese fenómeno de la formación progresiva del negocio. De cualquier negocio puede ser, pero como veis, no tiene que ver con esto que estamos hablando. No sé si soy clara, ¿no?
pero para marcarte la diferencia, que esa era tu inquietud. No sé si Sí, sí, la, sí, si sí, la... entendí perfecto. Es como que usted mañana me envía, no sé, levantar fotocopias, digo, yo te hago el mandado, por Exacto. decirlo Y yo después gauchamente, te cobro, bueno, y pero mirá que me ahí salió está, tanto la fotocopia. Yo te entrego el exactamente. encargo que me dijiste, pero mirá que me tenés que pagar porque me salió a 10 pesos cada fotocopia. Entonces yo lo hice gratis, o sea, no, acá no hay. Ahora, ¿cómo sería ese contrato oneroso? Si yo ya de entrada te cobro por realizar esa Claro, tarea. si establecemos un servicio, por ejemplo, de entrada, ahí sí sería oneroso. No, el servicio está establecido. Lo que pasa es que el servicio se puede brindar en forma gratuita por mera liberalidad, porque esa es la causa del contrato gratuito, la mera liberalidad del bienhechor, ¿tá? Yo te lo hago gratis. O sea, yo acá no te estoy cobrando. Vos me estás simplemente reembolsando gastos que se me generaron con motivo de cumplir ese encargo que yo acepté hacer en forma gratuita. Ahora, una cosa es que yo lo acepte hacer en forma gratuita y otra cosa es que yo me termine perjudicando con gastos que no tengo por qué asumir. Y ahí viene esto del bilateral, se le llama bilateral imperfecto. O sea, la verdad, esto es como el sexo de Los Ángeles, yo nunca vi ningún drama con esto, ni que se planteara ningún problema con esto, porque además es sumamente claro. Lo que sí veo es otra cosa que espero en algún momento poderles explicar, porque en este tipo de contratos, sobre todo cuando se generan situaciones de gastos y ese tipo de cosas, aparece otro tema que es muy interesante. De hecho, estuve haciendo un voto ahora, ayer o antes de ayer, y es el problema de la posibilidad de que cuando alguien entrega dineros, como eventualmente para reembolsos o para actividades que va a realizar el otro, si puede o no, y es interesantísimo, solicitar una rendición de cuentas. Pero no los quiero mezclar porque eso, Beatriz, perdón, tenemos otra participación de Alejandro Bachino. No, no, yo iba a decir simplemente que nace unilateral y después se transforma en bilateral. a ver, no es así. No se está transformando en bilateral. Eso es lo interesante. Por eso es imperfecto. O sea, no es que después, no es que porque haya un reembolso el contrato se transforme en bilateral, porque el tema de la unilateralidad o la bilateralidad se maneja al momento del perfeccionamiento del contrato. Acá lo que estamos viendo son obligaciones que aparecen después. Entonces la doctrina los tenía que calificar y dijo, bueno, se podría entender que es una especie de bilateral imperfecto, porque aparece después otra obligación. En mi modesta opinión no es que se transforma, porque no es posible eso. O sea, la foto se saca al momento del perfeccionamiento del contrato y el contrato se perfecciona como unilateral o como Va bilateral. evolucionando. Tampoco es que va, no sé si llamarlo evolucionando, es un tema de terminología. Transformándose. No O es que sea, durante la evolucione, ejecución. es que va a Se aparecer transforma otra durante la que no sé si es ejecución. una evolución. Aparece una obligación y típicamente en general son obligaciones de reembolso. Reembolso de situaciones que no tiene por qué seguir tolerando el que asumió realizar, en particular cuando además se trata inicialmente de contratos unilaterales y gratuitos, porque incluso la actividad se realiza por mera liberalidad. Pero si hay gastos, después hay que reembolsárselos. Y dejaría por ahí, si no les molesta, y puedo seguir adelante, chiquilines, porque si no se me va la clase en esto y no es realmente tan importante. Mejor avancemos y después cuando estemos en estos contratos, que vamos a ver varios, ahí hacemos las preguntas arriba de los contratos, en particular cuando veamos, por ejemplo, mandato, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando alguien acepta hacer un encargo. No sé si que cumplí con las manos, Johnny. Sí, teníamos Paola Palomé que bajó la mano, no sé si era por el mismo Bien, asunto. perfecto. No, sí, Seguimos. era para hacer una consulta nada más por eso, pero lo dejamos más para más adelante, no pasa nada. Pondremos el contacto. Bien. Bueno, Igual si querés podés ponerlo en EVA, ¿tá? Por las dudas, porque así no me gusta dejarlo sin evacuarles las dudas tampoco. No es mi estilo. Está, le hago por ahí Bueno, entonces. contrato plurilateral, ¿tá? Este es interesante porque este plurilateral se vincula con esos contratos que vimos, que son esos contratos de asociación. Esta es una figura rara para el derecho civil, porque acá las prestaciones no van a ser interdependientes, sino de alguna manera convergentes, o sea, van hacia un punto y a su vez salen. O sea, el dibujito que nos hacía Gamarra era con flechitas como para adentro y para afuera, para describir este tipo de contratos, ¿sí? Porque, ¿cuál es la idea y cuál es la causa acá? Que la finalidad, como dice la transparencia, la finalidad es poner en común este,
una serie de recursos para obtener resultados económicos que después se puedan dividir. Y lo vamos a estudiar muy bien cuando justamente estudiemos el contrato de sociedad civil, que yo me gustaría realmente en algún momento, y por eso insisto con mi cátedra, porque no me acuerdo de haberlo en Sí, algún momento. tenemos una clase de sociedad civil sobre el final. Perfecto, me quedo tranquila, porque yo no me acuerdo si el año pasado habíamos logrado tenerla. No me acuerdo. Entonces yo creo que de las cosas que sí, me quedo tranquila porque entonces si la vamos a tener, ahí lo explicamos mejor. Entonces, así como vimos la trascendencia del unilateral y bilateral, la trascendencia del gratuito y oneroso también es importante. O sea, es importante esa clasificación de gratuitos y onerosos. ¿En qué? El contrato, miren qué interesante esto, cuando hay un adquirente a título gratuito, este adquirente a título gratuito, el legislador le da una protección menor, ¿sí? Que cuando es un adquirente a título oneroso, ¿tá? Y ahí tenemos varios ejemplos, tenemos en la acción pauliana, por ejemplo, o tenemos incluso en el pago de lo indebido, vamos a decir, donde se ve que, por ejemplo, el que adquiere a título, por ejemplo, ¿qué pasa con la acción pauliana? Ahí, evidentemente, cuando es a título gratuito, basta que el tema digamos, del fraude y el concilium fraudis de la acción pauliana ustedes vieron en obligaciones, ¿no? Basta con la acreditación solamente para el deudor, ¿tá? ¿Por qué? Porque es a título gratuito. En el tema del mandato, por ejemplo, cuando es a título gratuito, hay una norma expresa, y esta es interesantísima, donde se dice en esta norma expresa que en el mandato gratuito, y después van a ver que hay otros contratos que remiten a esa norma también cuando son a título gratuito, el que realiza una actividad a título gratuito, el legislador no le quiere caer, por decírselos con un término vulgar, no le quiere caer tanto. Entonces, la norma va a decir, y es el 2065, que mírenlo, tienen que tener ahí a mano el código, el 2065 va a decir que ahí ese parámetro de actuación, esa regla de la culpa, se va a apreciar con menor rigor, ¿tá? Y eso es algo que es importante y que demuestra que entonces esta cuestión de si el contrato es gratuito o oneroso tiene incidencia y tiene incidencias, y esa es la clave. ¿Se acuerdan la primera transparencia que vimos? ¿Por qué una teoría general del contrato? Bueno, porque entonces hay grupos de contratos que pertenecen a determinadas clasificaciones, por ejemplo, lo que estamos viendo, unilateral, bilateral. En el bilateral ya vemos que tiene una específica norma general que dicta sobre la resolución del contrato por incumplimiento del contrato bilateral. Bueno, para los contratos gratuitos y onerosos también, una regla de, digamos, menor protección cuando el negocio es a título gratuito, y en particular en esas situaciones de una determinada actividad del que actúa a título gratuito, que insisto, la causa es la mera liberalidad, va a implicar que ese comportamiento sea juzgado con menor rigor, dice, que después tenemos que analizar qué quiere decir eso. De alguna manera algo vimos cuando veíamos el año pasado responsabilidad. Ahora, con carácter general, nosotros tenemos, bueno, acá esto de la causa es lo que yo les explicaba recién, este famoso 1249 inciso final, es ese de la explicación que yo decía que no quería insistir, de por qué todos los contratos bilaterales son onerosos, pero no todos los unilaterales son gratuitos, porque puede haber unilaterales onerosos, y eso, como ya les digo, va a tener que ver con esa clasificación de los contratos reales, donde el contrato real, la vamos a ver enseguida, es otra clasificación importante, ¿no? Es el 1252 que clasifica los contratos en consensuales, solemnes y reales, a pesar de que en esa norma hay dos criterios diferentes de clasificación, porque una cosa es para la clasificación, el criterio de clasificación es uno para si el contrato es consensual o solemne, y es otro muy distinto para ver si el contrato es o no un contrato real. Pero el contrato real, de acuerdo a la teoría tradicional y de acuerdo a cómo lo quiso el legislador, tiene una particularidad, y es que se perfecciona
con la entrega de la cosa. Entonces miren qué interesante, ese que entrega la cosa previo a eso no tiene ninguna obligación. Todas las obligaciones en esa teoría tradicional del contrato real están del otro lado, del que recibió la cosa. Pero el que entrega la cosa, nada, porque el contrato se perfecciona con la entrega y antes de eso no hay ninguna obligación. Recién van a hacer el contrato, el perfeccionamiento del contrato se va a dar con la entrega. Entonces, eso es lo que permite esa consideración y ese relacionamiento. La regla es todos los bilaterales entran en la categoría de los onerosos, pero no es que todos los unilaterales son gratuitos, podrá haber entonces unilaterales onerosos. Otra clasificación también importante, que la vamos a ver y sobre todo la vamos a ver cuando veamos el tema de los contratos de crédito y fundamentalmente los contratos de garantía, y es la clasificación de contrato principal y contrato accesorio. La regla, aquella regla básica que siempre el principal, vamos a decir, es fundamental y el accesorio sigue al principal. Y acá vamos a analizar situaciones donde hay a veces casos en que lo accesorio incide sobre lo principal. No me voy a extender sobre eso ahora, pero está bueno que sepamos de esta clasificación de contrato principal y contrato accesorio. Vamos al 1252, que era lo que yo les decía recién. Y esto lo vamos a ver ya en todos los contratos, y es una pregunta que se hace. A veces hay una pregunta transversal que, por ejemplo, puede abarcar distintos tipos de contratos para que indaguemos si son contratos consensuales o son contratos solemnes. El 1252 tiene esa división que es muy importante entre el contrato consensual y el contrato solemne. ¿Cuál es el criterio acá? El criterio es la forma en que se va a manifestar la voluntad. Es decir, cuando la forma de manifestación de la voluntad es libre, el contrato se puede perfeccionar, sea cual sea la forma en que las partes han manifestado su voluntad, teniendo todas las posibilidades. Es decir, forma libre quiere decir escrito, verbal. Ahora, la forma también a veces, y esa es la forma solemne, y esa es la clave, la establece el legislador, o sea, el origen es el legislador, porque después vamos a ver que hay una cosa que se llaman formas voluntarias, que es cuando las partes se ponen de acuerdo, ¿no? Las partes se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, nosotros queremos que este contrato tenga forma en escritura pública, pero eso lo establecieron las partes. Ahora, cuando es el legislador el que dice que la forma tiene que ser una forma especial, por ejemplo, la escritura pública. Atención, la forma solemne, existe algo que es interesante, y es que la forma solemne no necesariamente siempre es la escritura pública, porque la solemnidad puede ser alternativa. Lo importante es que el legislador diga que tiene que existir una forma que es la única forma para que el contrato se perfeccione. Entonces hay llamadas solemnidades alternativas, donde, por ejemplo, en la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, vamos a ver que se puede, el consentimiento se puede manifestar por escritura pública, pero también por documento privado. O sea, ese es un caso de solemnidad alternativa. Entonces, el legislador, para la validez del contrato, y acá, además, lo que importa es que si no se cumple con la forma que estableció el legislador para la validez, y eso lo va a decir específicamente en varios artículos, el contrato no se perfecciona, y el legislador usa una cantidad de frases. Por ejemplo, dice en otro artículo, las partes pueden válidamente arrepentirse. ¿Qué quiere decir? No que se arrepienten, sino tranquilamente que no hubo contrato, porque la forma en que tenía que manifestarse la voluntad no fue cumplida. ¿Y cuál es la finalidad? Acá se podría colocar rapidito una pregunta. Chicos, les pido ayuda si alguien que me quiere contestar. ¿Cuál es la finalidad de la solemnidad? O sea, ¿qué finalidad tiene? Denise. Sí, llamar la atención de las partes sobre la importancia de lo que se está asumiendo. Impecable. Es exactamente eso
Lo que después el legislador, con todo respeto, le erró al bizcochazo, porque la manera donde lo terminó legislando, con aquella regla de que lo más importante es lo que tiene que ver con los bienes inmuebles y no así con los bienes muebles, cuando sabemos que hay bienes muebles que son importantísimos, de repente no acompaña. Pero la idea es esa. La idea es llamar la atención de los contrayentes. ¿Por qué? Porque van a tener que dar, a ver, tienen que dar unas vueltas. Por ejemplo, tienen que ir ante un escribano, tienen que dar. Entonces se supone que eso le llama la atención a los contratantes, y esa es la forma, digamos, la justificación que tiene que en algunos casos el legislador establezca un requisito en el que la voluntad se tiene que expresar para la validez. Y tiene que quedar claro que es para la validez, porque hay otra forma que es muy interesante. A veces el legislador establece una forma, pero no es para la validez, es meramente para la prueba. Entonces, no es un requisito de solemnidad, sino un requisito de prueba. Por ejemplo, se va a decir que determinadas situaciones no pueden probarse por testigos y se requiere que se prueben por escrito. Pero eso no quiere decir que no vaya a existir si no existe el escrito, ¿sí? El requisito no es de solemnidad, es de prueba. Eso también lo tienen, y se supone que lo tienen que haber distinguido muy bien cuando estudiaron obligaciones. Ahora, cuando no hay Tenés dos ningún manos, requerimiento, Bea. Tenemos dos manos manos, más. adelante las Paula Ahí manos. está el Elguayen, Duayen y Antonio. Marangos. Profe, Ahí. ¿me puede explicar la finalidad de la solemnidad? ¿Es solo llamar la atención de los contrayentes? Sí, básicamente es eso. Está pensada para que los contrayentes tengan idea de la importancia, porque, por ejemplo, tienen que ir ante un escribano. No alcanza con que lo hagan de cualquier manera, tienen que cumplir con un requisito de forma. Entonces, la finalidad es que no vaya a ser cosa que no se den cuenta que esto que están haciendo. La intervención de la chica que intervino, ¿quién es, chiquilines? Me dicen, por favor. El ¿Quién Duayen. intervino? Primero es Temis, la participación ahora es de Denis. Paula. La participación de Denis que me explicó es perfecta. O sea que yo Temis. simplemente, ¿cómo se llama? Temis Marangos, Conté ahí de está, tiempo. de Está. tiempo. Como tenis, como el deporte. ¿Sí? Con H y con M. Ah, muy lindo, más lindo. Más lindo que el deporte. Gracias. Esta explicación que dio ella fue perfecta, porque ella dijo claramente, se trata de llamar la atención de los contrayentes, de los contratantes, sobre la trascendencia o la importancia del negocio que van a realizar. Y yo ahí le dije, exacto, salvo que hay veces que el criterio del legislador, decir que, por ejemplo, siempre es trascendente cuando se trata de bienes inmuebles y no cuando se trata de bienes muebles, viste como que no. Te digo más, y te voy a poner un ejemplo más. Por ejemplo, si vos realizás una donación, cualquier donación, no hablemos de la donación de un bien inmueble, que ahí claramente, como para la compraventa, hay que hacerlo en escritura pública, pero porque es un bien inmueble lo que estás donando. Pero suponete que vos querés donar cualquier cosa, querés donar un bien mueble. Estás realizando un negocio a título gratuito. Tú sabés que en Italia, por ejemplo, ese tipo de negocio, porque es a título gratuito y vos te estás desprendiendo de un bien a cambio de nada, Italia lo considera como que hay que llamar también la atención y requiere la forma solemne, cosa que no pasa acá en Uruguay, ¿sí? Entonces, creo que la intervención fue perfecta, creo aclarar tu duda, y quiero comentar también que a veces eso fue lo que quiso el legislador, pero no necesariamente esa finalidad del legislador la logra con el criterio que tiene el legislador para manejar cuándo establece una forma solemne y cuándo no. ¿Sí? O sea, no sé si fui clara en eso, pero básicamente. Beatriz, tenemos a Braulio Sánchez. Adelante, Braulio. Buenas tardes a Braulio, mirá, todos. como el año pasado, qué alegría Buenas tardes a tenerlo de todos. nuevo. Un gusto volver. También puede ser la solemnidad como requisito para tener la garantía de un servidor público que, dada la importancia del negocio, pueda ver que esté todo bien, por ejemplo, que el precio no sea irrisorio. No necesariamente, porque además el escribano va a dar fe de que lo que se hace y de la fecha,
O sea, eventualmente puede asesorar, pero igual podría asesorar sin tener que extender una escritura pública. Yo creo que lo que vos me estás diciendo, Braulio, de alguna manera se puede perfectamente esconder en lo que estamos diciendo. Es llamar la atención porque tenés que ir a un escribano. No me quiero extender mucho más en esto ni darle mucha más vuelta, pero me parece que, o sea, eso que vos me decís es interesante, pero de alguna manera es como otra manera de encarar lo mismo que venimos diciendo. Yo lo veo así, Braulio, capaz que estoy equivocada, pero la idea es un poco esta, me parece. La finalidad del legislador fue esa, llamar la atención de los contrayentes de la trascendencia de los negocios que van a realizar. Y sin embargo no lo hizo cuando es a título gratuito, como sí lo hicieron en otros derechos positivos. Bueno, Tenemos acá dos te habla de los más, Antonio caracteres que de la volvió solemnidad. y Franco. Perfecto, para que yo avanzo 2 segundos para ver si termino con lo que estoy viendo acá. Los caracteres de la solemnidad, acá está la diferencia con la forma probatoria. Otro ejemplo, perdón, antes de dar la palabra, otro ejemplo del tema de cuándo es una forma probatoria, es en sede de fianza, en el 2107, y hay otras normas. Acá de vuelta, función de la solemnidad, en la transparencia tienen toda una enunciación, acá simplemente por hacerles un comentario, ya doy la palabra enseguida, pero por ejemplo, me parece importante ir desde ahora separando publicidad de solemnidad, son cosas totalmente distintas. La solemnidad es la forma en que se manifiesta la voluntad, la publicidad es una cosa completamente distinta. Para empezar, en el antecedente de la publicidad ya tengo que tener un negocio que está perfeccionado. Y esto, que lo digo y ya doy la palabra, es porque el 2323, que lo vamos a mirar allá en hipoteca al final del curso, es una norma que mezcló un poco, y mezcló solemnidad con publicidad, metió todo, para colmo de males, en la hipoteca además vamos a tener que el modo es la inscripción en el registro, pero simplemente marcar acá la diferencia para que les vaya, ya lo tienen claro, pero para que lo sigan teniendo claro la diferencia entre la solemnidad y la publicidad. La publicidad presupone un negocio que ya está perfeccionado, y la solemnidad es fundamental para el perfeccionamiento. Es más, y digo lo último que digo, en los requisitos esenciales del 1261, dice capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y después ahí tiene otra cosa, agrega una cosa ahí al final, que se pregunta si es un quinto elemento, como la película, el quinto elemento, ¿no? Y ahí no es un quinto elemento, ahí de lo que se está hablando es de los casos en que el consentimiento, que es uno de los requisitos esenciales, tiene que darse a través de una determinada forma. Ahora sí voy con las intervenciones. Adelante. Antonio. Sí, profe, no, con respecto a eso que usted decía de los bienes inmuebles, son negocios relevantes para que no haya arrepentimiento de las partes, profe. Entonces es un negocio relevante y serio, ¿no? Es decir, después que hace ese negocio no puede volver para atrás. Bueno, cuidado, perdón, con todo respeto, ¿no? Serio es siempre. O sea, no, para ser serio no tienes por qué tener una forma solemne. Cualquier negocio es serio. Los contratos obligan, como la ley misma, una vez que están perfeccionados, lo dice el 1291. No importa cuál ha sido la forma, siempre es serio. O sea que ese argumento a mí no me sirve, cuidado, es más, me preocupa. Porque parecería que cada vez que no hay requisito de forma establecido por el legislador para la validez, el negocio no es serio. No, el negocio es serio siempre. Lo que tenemos es una forma solemne en los casos en que estamos viendo. Acá, por ejemplo, yo les muestro de vuelta la cuestión esta de los pactos sobre la forma. Acá viene eso que vos me hablás del arrepentimiento. Cuando las partes pusieron un pacto sobre la forma, como ahí en realidad no es un problema de solemnidad, después las mismas partes pueden realizar el negocio sin ese pacto sobre la forma y no pasa nada, porque no era necesario para el perfeccionamiento. Las mismas partes que dijeron, lo vamos a perfeccionar con una escritura pública, después lo quieren hacer sin escritura pública, voy a tener negocio igual. ¿Está? Ahora, cuando ya en la base es el propio legislador el que estableció una forma solemne para que la voluntad se manifieste para la validez de un negocio determinado, eso no tiene otra forma que la forma solemne para que ese negocio llegue a estar perfeccionado. Y no es un problema, y lo que yo dije del arrepentimiento es que lo que en algún artículo dice es que mientras no se llene la forma, cuando la forma es solemne, las partes podrán válidamente arrepentirse. ¿Por qué? Porque no hay negocio.
Porque no se perfeccionó, porque no se perfecciona hasta que la voluntad, esto es el consentimiento, esté enmarcado en la forma que el legislador estableció para la validez. ¿Alguna mano más? Porque si no sigo para Sí, adelante. Franco Rodríguez y Federico Álvarez. Franco. Hola, ¿qué tal? Yo quería Hola. preguntar sobre esa tesis defendida por Gamarra, ¿no? En el capítulo 7 del tomo 8, ¿no? Sobre el llamado de atención a las partes. Eh, si ya está resuelto en el instituto la contratesis de Cafera, ¿no? Porque Cafera tiene una tesis que usted la conocerá mejor que yo, ciertamente, Sí, ¿no? Que es que entiende al consensualismo, ¿no? Como la excepción y no a la solemnidad como una excepción, y entiende que el consensualismo es una cuestión histórica y vamos deviniendo desde el siglo XVI y XVII rumbo a un consensualismo, pero que no aplicaría esto del llamado de atención a las partes. Quisiera saber bueno, cuál es su ponele, posición. perdóname. Yo respeto mucho la posición del profesor Cafera, incluso después podríamos mirar también la tesis de Gabriel Fernández en el sentido de cuando habla del problema de la declaración de voluntad o del conocimiento. Es decir, tenemos distintas posiciones, pero en esto yo te puedo decir algo. Eh, eh, de ninguna manera verdaderamente se puede admitir que la regla va a ser la forma solemne. Y eso no es lo que dice Cafera tampoco. No dice que la regla es la forma solemne. ¿Tá? Lo que él quiere es hacer un planteo acerca de lo que tradicionalmente hemos manejado como la finalidad de la solemnidad. Y no, perdóname, es obligaciones eso. No voy a entrar ahora porque si querés después cuando veamos los distintos contratos lo podemos mirar, pero no me puedo quedar en eso ahora. Más allá de que me parece perfecto que además de leer a nuestro maestro, se lean las opiniones de los catedráticos actuales, lo cual me parece una idea formidable. Eh, no creo yo entender en la posición de Cafera manejar una regla en la solemnidad o sea, dar vuelta a ese argumento más allá de lo que él plantea en el libro de obligaciones, que lo tengo acá mismo. Te digo más, lo tengo acá mismísimo, obligaciones, Cafera, lo tengo acá, si me están viendo. Yo por supuesto que tengo todo ahí aquí a mano, pero si me permitís, sigo para adelante. Tengo a Álvarez con una Nos queda intervención. Federico Álvarez. Sí, por Sí, eso. buenas noches. Esto Hola. ¿cómo estás? Esto del pacto sobre la forma, ¿puede verse como una condición en el contrato? No, no. Perdón, chiquilines, no me compliquen la vida, pero está bien tu duda. Me preocupan los conceptos de obligaciones. ¿Qué es la condición? ¿Es lo mismo una condición que un pacto sobre la forma? Me estás preguntando vos. ¿Y qué te No, contesto yo? ¿Qué te yo contesto? entiendo. Esto está como aquel, ¿viste? Cuando el poeta le dice, ¿qué es poesía? Me preguntas mientras pones en mi pupila tu pupila azul, ¿no? Y yo te contesto, poesía eres tú. Bueno, acá no te voy a decir eso, Álvarez, no te voy a decir que tú sos poesía. Lo que te voy a decir es que la condición es un evento futuro incierto del cual se puede hacer nacer un derecho o tiene que ver con el cese de una eficacia negocial, elemento típicamente accidental. Ahora, el pacto sobre la forma es exactamente otra cosa. Es las partes en determinada situación, dentro de la autonomía de la voluntad, estiman, y volvemos al tema de qué es la regla y qué no es la regla, que acá se va a tener que llenar cierta forma para que este negocio se perfeccione. Y ahí viene la clave, como simplemente lo hacen las mismas partes lo pueden dejar sin efecto. Y esa es la gran diferencia entre un pacto sobre la forma y un requisito de solemnidad. Pero como tú verás, no tiene nada que ver con un evento futuro incierto. Por ejemplo, si llueve o no llueve el 15 de marzo. Yo contrato y que quede sin efecto el contrato si llueve el 15 de marzo. Entiendo, Horacio. Evento futuro incierto. No sé si soy clara, pero digo, Sí, sí. una cosa claramente es la condición y otra cosa es un pacto sobre la forma. Que no hay que agregar mucho más, porque el nombre lo dice, es un pacto sobre la forma que hacen las partes. Si no hay Gracias. nada más, de nada, Seguimos, si no hay Beatriz. nada más, ¿estamos bien? Sí, ¿O hay sí. alguna? Ok. Otra gran clasificación, cosa divina, es
esta también, composiciones más modernas, incluso al final de esta presentación hay una, pero ahí cuando llegue se los digo. Contrato preliminar y contrato definitivo. Este es otro gran tema, ¿no? O sea, contrato preliminar, bueno, porque acá en realidad está en otra, acá no es que se vaya a hablar de eso, sino que acá hay un tema con una discusión que también se vinculaba con el contrato solemne y el consensual. Entonces, la doctrina debatía, que hoy día ya no se debate más, en esto de vuelta era muy claro el profesor Caumont, el contrato preliminar de contrato solemne es consensual, ¿sí? Porque evidentemente, de nuevo, para que un contrato sea solemne, tiene que existir un legislador que le haya establecido esa forma. Y acá no es eso lo que sucede, esto es algo que se discutió, no se discute más. Cuando hay un contrato preliminar y después un contrato definitivo, el definitivo puede ser solemne, pero el preliminar es consensual porque no tiene, a ver, la regla no está establecida. En realidad, si se hiciera solemne, como decía el profesor Caumont, solamente se estaría llamando la atención acerca de que después se va a hacer un contrato definitivo, lo cual no sería el caso. Sigo. Bueno, contrato real, no voy a insistir mucho, ya lo vimos, prestación constitutiva. Antes no está perfeccionado, justamente el contrato se perfecciona con esa prestación constitutiva. Acá de nuevo, las distintas posiciones, por ejemplo, acá Gamarra tiene otra posición, mucho más, vamos a decir, contestataria con el legislador. Esta fue una cosa interesante. Acá Gamarra se aparta del legislador. Gamarra termina diciendo que no existen los contratos reales. Claro, después se da de trompa, con todo respeto, ¿no? Con una cantidad de contratos que están legislados como contratos reales, que los vamos a ver. Probablemente el más claro de todo que lo vamos a ver es la renta vitalicia. Pero bueno, no podemos y seguimos. Podemos mirar los contratos que están legislados como reales, el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, la anticlesia y la renta vitalicia. La renta vitalicia es así, tremenda, ¿no? Porque además en la renta vitalicia hay como una dualidad, porque dice que como que participa de dos. Solo por curiosidad, ¿no? ¿Alguien tiene ahí a mano un 2183? Para leer lo que Sí, yo lo dice. tengo. Léelo, Artículo es muy divertido. 2183. El contrato de renta vitalicia deberá otorgarse pena de nulidad por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio. Bien, entonces ahí, como ven, ¿no? Es una belleza, porque entonces este contrato de renta vitalicia comparte dos naturalezas. Es claramente, de acuerdo a la definición, un contrato solemne, pero también está diciendo que es un contrato real, ¿no? Y ahí, a este contrato, fue donde el propio Gamarra, y lo van a mirar, se tuvo que admitir, bueno, acá, a mí yo no creo en el contrato real, pero acá tengo un contrato que está, así como el agua de los manantiales, lo claro que está consagrado como contrato real. Y sigo para adelante, chiquilines. Sigo para adelante. Otra cosa interesantísima que vamos a ver es esta figura de los contratos intuito persona. ¿Qué quiere decir esto? Son contratos en los cuales la calidad de una persona, digamos, determinada persona hace en concreto, ¿no? Es la que determina que se celebre el contrato. Es decir, el contrato se celebra en consideración a esa determinada persona. Entonces, esto que parece una cosa complicadísima, no, es clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, si Dios quiere, como pueda, porque además voy a ir sola, no importa, mañana de noche voy a ir a ver a Montaner, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera contratar a Montaner para que me cante para mí sola y lo contrato a Montaner para que me cante, lo contrato a Montaner porque es Montaner. Entonces, no me interesa que me cante ni el yerno, el de los bigotitos, ni los hijos, no, es Montaner. Bueno, entonces, ustedes dirán, esto, bueno, es interesante porque hay toda una regulación de qué pasa, ¿eh? No lo escuché. ¿Qué me dijo? Digo, acordándose de No, su yo no me juventud. pongo romántica. Yo no me pongo romántica. No es que me ponga romántica. Es un tema de gustos. A uno le gusta un cantante, a otro le gusta otro cantante. De repente hay alguien que dice, a mí me gusta Drexler.
y le digo Drexler porque tampoco es un romántico así que te querés morir, porque si les digo el otro que viene después, que viene el muchachito este que viene en abril, que no me acuerdo el nombre, Ricky Ricky Martin. Martin. Ricky Bueno, Martin. Ricky Muchachito también no. tiene otras cosas Ricky Martin, pero ¿qué es lo importante? El tema, ahora, acá vamos a mirar un caso de jurisprudencia que yo no veo la hora de llegar, que está sumamente interesante y que se armó un día que iba a venir a cantar acá una muchacha que anda por ahí cantando todavía, que se llama Marta Sánchez, y había dicho que venía acá y después canceló y no vino. Entonces es muy interesante porque había un representante que era representante de ella que se obligó a nombre propio. Entonces es muy interesante esto para que ustedes digan, bueno, pero la profesora nos habla de esta cosa. No, les hablo porque hay casos de estos, algunos de los cuales vamos a tener la alegría de verlos. Yo creo que cuando yo di, o cuando dan obligaciones, probablemente hayan analizado, cuando estudian representación, capaz que algún profesor manejó este caso, el caso Marta Sánchez, para manejar aquello de el actuar a nombre ajeno y con poder o sin poder y a nombre propio y qué pasa en esos casos. Entonces, contratos intuito persona, sabemos lo que son, seguimos para adelante porque no me da la vida. Lo mismo, esto hablamos el otro día medio rápido y hoy voy a volver a hablar rápido. Miren esta clasificación, contratos nominados, innominados y mixtos. Empiezo por el final. ¿Cuándo un contrato es mixto? Porque parto de la base que un contrato nominado todo el mundo tiene claro lo que es. Es el contrato que está regulado con nombre y regulación, la compraventa, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo un contrato es mixto? No es lo mismo un contrato mixto que un contrato innominado. El contrato mixto es un contrato que participa de más de una de las causas de contratos nominados. Por eso, este contrato mixto generó problemas acerca de qué régimen jurídico le aplico. Si por ejemplo, y esta es de todos los días, si yo, por ejemplo, tengo una promesa de compraventa de un bien que además el que me lo promete vender también se está obligando a construirlo, yo tengo un contrato mixto de promesa de compraventa y construcción. Eso no es un contrato innominado. El contrato se congeló. Una de las causas típicas, ¿está? Entonces, por eso, para este tipo de contratos mixtos, es que aparece esos sistemas que yo les decía, que los analiza muy bien el profesor de Cores en un artículo que está en el tomo 17, la teoría de la absorción, bueno, uno absorbe a otro, la teoría de la combinación, voy aplicando según lo que me va apareciendo, o la teoría de la analogía, bueno, yo voy a tratar de ver esto a cuál de todos se parece más, y no quiero mucho más de esto porque si no, no termino más. Otra, seguimos. Otra clasificación. Esta es relativamente nueva en el derecho positivo, más allá de que nosotros desde la doctrina lo venimos estudiando de toda la vida, ¿no? Incluso había una discusión acerca de si estábamos en una figura contractual o no. El problema de los contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? El contrato de adhesión es aquel contrato en que en realidad está totalmente predispuesto por una de las partes a la otra. Y la trascendencia es que acá no puede haber ningún tipo de modificación, ningún tipo de actividad prenegocial que lleve a que esto se pueda modificar, ¿tá? Entonces, bueno, había gente antes que discutía sobre el consentimiento en este tipo de figura, hoy no se discute. Lo interesante de esta figura es que a partir de la Ley de Relaciones de Consumo se legisla sobre el contrato de adhesión. Pero ahí también hay un tema que la doctrina señala. Bueno, lo tenemos legislado ahora, pero lo tenemos legislado en el ámbito de las relaciones de consumo. Sin embargo, es muy claro que puede haber contratos de adhesión eventualmente fuera del ámbito de las relaciones de consumo, ¿tá? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, desde siempre, y esto se daba cuando yo era estudiante, y estoy hablando hace muchísimos años, hay una regla de interpretación que se manejaba, es decir, bueno, lo complicado a veces es el famoso interpretación contra estipulator, o sea,
interpretar contra aquel que está tratando de imponer. Y todo nuestro problema de parte fuerte y parte débil, el problema de las cláusulas abusivas. Hoy, adentro de la ley de relaciones de consumo, no hay ninguna duda, porque tenemos la regulación, tenemos toda una, vamos a decir, una regulación acerca de qué cláusulas se consideran abusivas, y aparece el problema de las cláusulas abusivas fuera del ámbito de las relaciones de consumo. Blengio, por ejemplo, siempre nos enseña que puede haber situaciones fuera del llamado típicamente contrato paritario, que es cuando las partes tienen y llegan al contrato con exactamente el mismo poder de negociación, y ahí y de hecho en Argentina, por ejemplo, lo dice expresamente el legislador argentino, en esos casos no hay posibilidad de cláusulas abusivas, porque si las dos partes tienen el mismo poder de negociación, no cabe la posibilidad del abuso. Pero puede haber situaciones que aún fuera del ámbito de las relaciones de consumo, nosotros tengamos esta situación de alguien que predispone las condiciones de contratación a la otra parte. Yo en general cuesta encontrar ejemplos, yo casi todos los que veo terminan siendo situaciones donde hay un proveedor y un consumidor, pero podría teóricamente darse. Y bueno, ahí hay algunas particularidades comunes, este tipo de contratos a veces remiten a una regulación que estaría fuera del contrato en determinadas condiciones, particulares, más allá de la discusión. Un ejemplo muy divertido e interesante podría ser el tema del contrato de seguro, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver porque ese es un tema que ustedes estudian en comercial, pero hay toda una discusión allí al respecto de ese tipo qué pasa en ese tipo de situaciones. Y más nada, contrato de adhesión más nada. Otra. Contratos de ejecución instantánea y contratos de ejecución continuada. Esto también son contratos que vamos a manejar, donde una cosa es que, porque es el tema de la trascendencia del tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo, cuando el tiempo hace al propio contrato, se necesita del tiempo, y cuando simplemente es algo que tolera el acreedor, ¿tá? Un contrato puede ejecutarse en forma instantánea, y no cabe duda allí de que las partes pueden, por ejemplo, colocar otro elemento, vamos a decir, accidental, para Blengio, accidental necesario, que es el plazo. ¿Por qué para Blengio es accidental? No es accidental, sino que es esencial, y además es natural, pero necesario, y hay una realidad, no hay ningún contrato, es más, no hay ninguna obligación que no tenga una dimensión temporal. La obligación siempre tiene lugar en un cierto tiempo. Y este tema del plazo, que lo señaló Blengio muy bien, porque claro, se decía, los elementos accidentales son el plazo y la condición. La condición no cabe duda, que lo traen las partes al contrato, recién justamente yo lo explicaba por la intervención de Álvarez, si no me equivoco. Con el tema del plazo, el plazo siempre existe, y si no existe, el legislador lo establece, lo pueden establecer las partes, pero si no, el legislador lo establece, y en definitiva siempre hay una dimensión temporal. Ahora, en otros contratos, realmente es necesaria una determinada ejecución. O sea, no es lo mismo entregar una mesa que entregar un libro. La mesa se supone que podría entregarse inmediatamente. Ustedes podrían decir, bueno, la mesa también hay que hacerla eventualmente, ¿no? Podría ser. Ahora, lo que es muy claro es que si hay que entregar un libro, y hay un tiempo para hacer el libro. Acá te quiero pasar un aviso, ¿sabés que voy a pasar un aviso? ¿Me pueden tolerar, más allá de todo el tiempo que perdí yo con esta clase por culpa mía? Tengo un aviso para pasar, porque estoy muy orgullosa y lo voy a compartir con todos los que estén. ¿Cuántos participantes tenemos hoy? Mi cátedra me informa que yo no veo nada en esta cosa que tengo acá con el celular. 248. Mira qué lindo. Así que tenemos 248 personas que se supone que están acá. Divino. Miren lo que voy a compartir para contarles el orgullo tremendo que tengo. Acá en las manos, hablando de entregar un libro y hacer un libro, tengo un libro.
Dicen que hay una cámara que me muestra, no sé si se ve. Este libro se llama El principio de no revictimización para las infancias y adolescencias en los procesos de protección. Tiene una tapa preciosa con un dibujito. El dibujito lo hizo mi hija menor, que es diseñadora gráfica, pero el libro entero lo escribió mi hija mayor, que es defensora pública y magíster en estos temas, y acaba de salir y lo editó La Ley. Así que imagínate que yo cuando yo escribía mis libros estaba de lo más contenta. Imagínate lo contenta que estoy ahora que mi hija escribió un libro, y hoy justamente salió a la luz. ¿Por qué aprovecho acá para meter esto? Lo voy a aprovechar para meter un poco para hacer publicidad del libro, pero además para mostrarles lo contenta que estoy con esto, pero además, volviendo a mi tema, para demostrar que una cosa son los contratos de ejecución instantánea, cuyo cumplimiento se puede agotar en un único momento, y otros en los cuales el tiempo es absolutamente necesario para poderse cumplir con esa prestación. Esto también va a tener trascendencia acerca de cómo es el régimen jurídico, y nosotros a lo largo del curso vamos a estudiar contratos de estas dos especies. Y sigo para adelante. Y termino, porque esto es lo último. Figura que no está legislada en Uruguay, pero que ha existido. De hecho, yo tuve un caso de jurisprudencia. Esto que yo les hablaba del llamado contrato marco. Esto está ahora legislado clarito en Francia, en la última reforma legislativa del Código Napoleón, que es del año 2017. ¿Tengo manos? No, profe, ¿contrato qué dijo? Porque no la escuché. Contrato marco, como el marco de un cuadro. Bien, gracias. No, capaz que yo hablo muy rápido y no se me entiende. El contrato marco, que es justamente eso, es un Perdón, contrato... ustedes ven la PPT, ¿verdad? Sí, por Sí, supuesto. ahora sí. Sí, Ahí está. está, perfecto. Sí. Divino. El contrato marco, también se le llama contrato normativo, como dice ahí, como el nombre lo indica, es cuando las partes en realidad dan como un marco a una determinada negociación que va a tener lugar y dan algunas pautas. En Francia, por ejemplo, que se reguló este tema, se hizo una innovación que acá de momento no está permitida. Por ejemplo, acá no está permitido, y lo vamos a mirar ahora en compraventa, que una de las partes unilateralmente modifique el precio, por ejemplo. Bueno, este tipo de negociación en Francia permite expresamente eso. O sea, las partes manejan como una especie de contexto de esa negociación que tienen y que se va a extender en el tiempo, van a seguir negociando, y, por ejemplo, van a permitir eso sobre determinadas pautas. Imagínense la trascendencia de algo que de momento acá no es posible. Bueno, imagínate lo que sería, ¿no? Un tema de, si te quieren cambiar, bueno, yo después, eso lo quiso hacer una vez, con las condiciones de una negociación, del Banco República, y sobre la base de la Carta Orgánica querían cambiar la forma de calcular un interés. Yo dije de todo, que era abusivo y que era no sé qué. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente no llegó a haber sentencia de segunda instancia, porque directamente las partes, el banco transó, se solucionó el tema y después hicieron una nueva regulación. Pero lo que les quiero decir es que este tipo de contrato, que es una figura que no la tenemos nosotros específicamente legislada, pero que podría considerarse en Uruguay. ¿Bajo qué ámbito? Aprovecho para preguntar. ¿Qué analizamos? ¿Sería contrato mixto? No, es una estrategia de negociación, pero no sé. Está bien, pero no es, justito no es. Yo quise marcar bien las diferencias ahí. Te dije, nominados, mixtos o Innominado. innominado. ¿Por qué no es Típico. mixto? Vamos a razonar juntos. Mixto sería, si yo acá mezclo, por ejemplo, como te dije, una promesa y un contrato de construcción. Son dos contratos nominados que yo los pongo juntos. Acá es un
un contrato marco, no es nada de Esto nada es en una, particular, es esto es una es un montón de estrategia. cosas. Por eso es una Entonces, estrategia. Trae innominado, atípicos. ¿no te parece? Digo, y acá para mostrarles que no les estoy inventando nada, digo, que es algo que es perfectamente posible, y después van y lo miran, y van y lo tienen ahí, y lo miran, y esto es básicamente, no, mirá, sí, acá aparece lo último que yo les decía, que lo dije para el definitivo y el preliminar de solemne, pero acá viene en particular. Lo último de todo, contrato. Y lo que les prometí del joven profesor Texo, que si no me equivoco es el profesor Texo, que tiene una posición acerca del tema de la opción. Contrato preliminar y contrato definitivo. Acá nosotros ya cuando entremos a ver el problema de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, que lo vamos a estudiar como uno de los contratos de cambio, ya tenés un problema ahí, porque se llama promesa. Entonces la gente dice, bueno, si es promesa, será un contrato preliminar. Pero resulta que después lo vamos a mirar el contrato, y para separar un contrato preliminar de un contrato definitivo, nosotros vamos a tener que ir a un criterio de distinción muy claro, siempre clarísimo, que no tiene dudas. Y acá no lo discute ni Cafera. El contrato es preliminar cuando la obligación que crea es la de realizar otro contrato, que es el contrato definitivo. Cuando aparecen obligaciones sustanciales, por ejemplo, entregar una cosa, por ejemplo, pagar un precio, ese contrato, por más que le llamemos promesa, es un contrato definitivo. Entonces, esa es otra gran separación de los contratos, preliminares y definitivos. Y acá hay una cantidad de consideraciones, o sea, cómo es la situación en uno, cómo es la situación en el otro. Evidentemente, en el contrato definitivo, como lo indica el nombre, hay una situación definitiva, porque ya nacen obligaciones sustanciales, concretamente obligaciones de dar. En el contrato preliminar aparece básicamente la obligación de hacer, pero no hacer cualquier cosa, hacer un contrato definitivo. Y esa es la idea con el contrato preliminar. Las partes se obligan a hacer un contrato definitivo. Y ahí, perdón que moleste, porque acá hay toda una descripción y todos los caracteres y todo precioso, pero llegamos al problema de el pacto o contrato de opción. Porque acá yo tengo una situación muy interesante, porque hay distintas maneras de considerar la opción, ¿tá? Algunos dicen que la opción implica que ya una de las partes está adelantando su voluntad respecto al negocio final, ¿sí? Adelantándola. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Se dice, bien, cuando se llega a esa instancia, basta con que la otra parte manifieste la voluntad, que ahí se va a unir a esta que ya está manifestada. Entonces, hay todo un análisis acerca de si verdaderamente es un contrato y se crean obligaciones, o simplemente es un negocio, vamos a decir, preparatorio. ¿Alguien conoce la posición del profesor Texo? ¿Alguien lo tuvo a Texo en el semestre anterior? No sé a quién asiste, a qué cátedra asiste, pero tiene un trabajo que está en la RDJC, no la del año pasado, creo la del anterior, o la del año pasado, me corrige mi equipo. Hilary, vos que lo conocés más. Tal vez ya no esté, ya se iba media hora antes. Se tenía que ir, ok. Sí. Bueno, La opción mi está- cátedra, espera, que mi la cátedra la opción está- ubique. ¿Perdón? No, digo que la opción es a futuro. Yo estoy comprando una opción. ¿Puede ser? No necesariamente, no. No, la opción es un negocio que lo tenés que... A ver, primero, ¿dónde se estudia? Se estudia en los temas vinculados con el consentimiento, ¿tá? ¿Por qué? Por eso que yo te digo. ¿Cómo sería un ejemplo práctico? Se habla, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento
con opción de compra. ¿Está? Entonces, el contrato es un arrendamiento de un bien inmueble, por ejemplo, y te digo a propósito de un bien inmueble, y aparece una cláusula que dice que el arrendatario se le da la opción al arrendatario de comprar el bien por tal precio, por ejemplo. Ahí yo ya tengo un primer problema, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo tiene que manifestarse esa voluntad, no? Es irrevocable el precio. Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Es decir, si es, porque la gran diferencia está, ¿qué diferencia hay entre una propuesta irrevocable y una opción? Porque acá lo que se supone es que, lo que se dice para la opción es que ambas partes generan una propuesta irrevocable. Ambas partes generan una propuesta que es irrevocable, es decir, el que admite eso después no podría arrepentirse porque él ya adelantó. Entonces, después falta simplemente que el otro venga y manifieste su voluntad y ahí funciona ese tema de la opción, ¿sí? Entonces, miremos lo que dice acá. Opción. Una manera de verla, y es la manera que maneja la doctrina, es como un negocio bilateral. Obviamente se dice que la opción es más rápida que el contrato preliminar, porque ahí se va a prescindir de la voluntad del concedente en el segundo negocio, porque ya la adelantó. Se dice que es más eficaz porque se va a formar ese segundo negocio con la sola voluntad del optante. Se dice que con la opción la finalidad es volver irrevocable la propuesta, que es una de las cosas que discute Texo en ese trabajo, porque lo interesante acá, no va a ser para ahora, pero lo interesante acá es separar o ver qué diferencia hay entre una propuesta irrevocable, unilateral, y una propuesta irrevocable que surge de dos voluntades, cuando en realidad no hay ninguna diferencia. Sí, porque la propuesta seguiría siendo una propuesta irrevocable. Ahora, insisto, chiquilines, no podemos entrar en este tema, pero es simplemente para que nosotros conectemos en este tema del preliminar, del definitivo, y le busquemos una ubicación al problema de la opción. La doctrina lo que ha dicho es que para los que creen que es un contrato, van a manejar que se crea la obligación de no hacer, en el sentido que se crea la obligación de no revocar la propuesta. Pero hay otros que van a decir que lo que hay en realidad es un derecho potestativo, lo que se crea es un derecho potestativo, que se va a vincular con una renuncia, porque el que admite esa opción está renunciando a lo que podría ser, que es revocar, obviamente antes de que se hubiera producido la aceptación, poder renunciar o retirar esa propuesta, ¿sí? La idea final de la doctrina, que no es esta posición de Texto, es solo la opción constitutiva puede ser calificada como contrato, en el sentido de que, acuérdense que el contrato, de acuerdo al 1247, que lo vimos el otro día, es una figura que solo se da cuando se crean obligaciones, ¿tá? No cuando se modifican o cuando se renuncia. Esa es una figura más amplia que vimos el otro día, que es la de la convención. Pero dijimos que el contrato es la convención en la que se crean obligaciones. Bien, y hasta acá con este tema. Y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hora es a todo esto? Son las 10 menos cuarto. Muy lindo todo. Nos vamos a ir ¿a dónde? Acá le voy a pedir al equipo que ponga en pantalla, porque ustedes no la tienen y yo no la puedo compartir, una presentación que se llama Compraventa 2025. Compraventa 2025 es simplemente la introducción al contrato de compraventa, que es lo que vamos a empezar a hacer. Tenemos más de una clase, por suerte, pero básicamente empezamos con los contratos de cambio. El primer contrato de cambio que vamos a ver es la compraventa. ¿Dónde está? Está del 1661 al 1756. Y como yo les decía el otro día, es una especie de modelo de los contratos de cambio.
Ahí la tenemos regulada a la compraventa. ¿Ustedes ven la presentación ahí? Sí, se ve, se ve. Bien. Se ve, Perfecto. Sí, profe. Vamos a la siguiente, que es la que yo digo del régimen jurídico, 1661, 1756, y la siguiente. ¿Cuál es el primer tema? La que sigue. Nuestro primer tema acá, algo vimos en la introducción, pero acá hay que profundizarlo, porque lo primero que vamos a mirar acá es la comparación del derecho positivo uruguayo con otros sistemas acerca de un tema que es más grande que el problema de la compraventa, porque la compraventa es un contrato, es un título hábil para la transferencia de derecho real, del derecho real de propiedad, pero básicamente la temática que tratamos en primer término es esta temática general de la compraventa y la transferencia de la propiedad. Acá, aunque parezca mentira, estamos igualito que en el derecho romano. Nos podríamos vestir como los romanos y pensar en algunas cosas que capaz que hoy serían muy terribles para nuestra forma de pensar, ¿no? Pero en cuanto a esto, en cuanto a este sistema que nosotros tenemos, es exactamente el sistema que había en el derecho romano. Y es bastante particular, porque yo tengo una compraventa, que perdón que moleste, pero me gustaría que alguien lea lo que dice el 1661 para definirlo, el contrato. ¿Qué es una compraventa? Tengo, profesora. Adelante. Dice, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Perfecto. Ya la propia norma nos está hablando de que simplemente en el contrato una parte, que es el vendedor, se obliga a entregar una cosa. Se obliga a entregar una cosa. Y la otra, no lo dice, pero queda claro, se obliga a pagar un precio por esa cosa. O sea que de este contrato nacen obligaciones, la obligación de entregar una cosa para el vendedor, la obligación de pagar el precio para el comprador. Ahora, uno piensa, cuando uno va a hacer una compraventa, ¿cuál sería la finalidad? O sea, ¿para qué? El final de esta historia. ¿Entregar la cosa y pagar el precio? ¿O hay algo más? Evidentemente hay algo más. Lo que quiere el comprador, lógicamente, es convertirse en dueño de esa cosa. Y por lo tanto, el vendedor, obviamente, va a dejar de ser dueño, porque va a pasar a ser dueño el comprador. Esa sería la finalidad. Y además yo les dije que este es un contrato de cambio. ¿Por qué de cambio? Porque acá la transferencia de ese bien, esa entrega de la cosa que se hace, es definitiva. Que no quiere decir que a la semana o al mes ese señor comprador se la venda a otro. Perfecto, pero ahí en la foto que yo saco de la compraventa, de entregar la cosa y pagar el precio, hay alguien que entrega y alguien que paga un precio. ¿Pero a qué se obligan? Se obligan a prestaciones que ambas son obligaciones de dar una cosa y pagar un precio, que es también dar un precio. Después analizaremos qué es el precio. ¿Se va a transferir así la propiedad? No. En la presentación anterior, que yo les pido que le den una mirada, porque yo le pasé por arriba rápido, yo al lado de todo lo que hablaba de la transferencia de la propiedad, le fui anotando los artículos para que ustedes vieran que no alcanza solo con el título. La compraventa es el título, crea las obligaciones, pero para que se produzca la transferencia de la propiedad se va a requerir un modo. ¿Que cuál es? Es la tradición. Eso se supone que ustedes la tienen que haber estudiado en alguno de los privados 1, una cosa por el estilo, que estudiaron los modos de transferirse la propiedad. Y entonces tienen que haber estudiado la tradición, la prescripción, la accesión, los modos. Acá el modo que va a interesar es el modo tradición. Yo tengo un título que es la compraventa, que más sumada a un modo va a determinar la producción de ese efecto real que es
la transferencia de la propiedad. Ahora, ¿qué pasa en otros derechos? ¿Qué pasa concretamente en Francia? Y me voy a Francia. Tienen un sistema distinto. Ellos lograron un sistema donde no se requiere del modo y ya en el mismo negocio que produce un efecto obligacional, porque otra cosa del título, del contrato, es que solo produce un efecto obligacional, no produce un efecto real. Para que se produzca el efecto real se requiere que haya además un modo. Necesito título más modo. Los tres sistemas que tenemos acá, que ustedes los pueden mirar, nos marca cuál es el nuestro, en el cual simplemente hay una obligación por parte del comprador, del vendedor, y una obligación por parte del comprador. Y eso nos va a permitir una cantidad de cosas que vamos a manejar ahora acerca de, por ejemplo, qué pasa con la legitimación, qué pasa si el bien no es propio del vendedor, y una cantidad de cosas que evidentemente es lo que nos da las preguntas que hacemos cuando preguntamos esto, ¿no? El derecho francés, la compraventa se transfiere la propiedad por sí sola sin necesidad de un modo. El perfeccionamiento del contrato también transfiere la propiedad de la cosa. Pásame a la que sigue, por favor. Acá Narvaja, como dice ahí, optó por el sistema del derecho romano y en realidad, como dice ahí, no puede haber conceptualmente un sujeto acreedor de una cosa y a la vez propietario de esa misma cosa. En realidad son ideas contradictorias, o sea, la transferencia de la propiedad es un plus. Por eso se habla del título más el modo, ¿está? Obviamente, y acá ya empezamos, otra cosa que vamos a hacer con cada contrato, y por eso hicimos esta introducción tan larga que llevó 2 clases, hacemos una cosa que se llama categorización del contrato. Entonces, cuando categorizamos a la compraventa, vamos a tener que la compraventa es un contrato bilateral y oneroso, y lo vamos categorizando. Por ejemplo, vamos a ver en cada caso, de acuerdo a cómo es el consentimiento, si va a ser consensual o va a ser solemne, y lo vamos a ver enseguida, ¿no? Pero eso se llama categorizar, y es otra de las preguntas que se hace. Por ejemplo, categorizar la compraventa para que ustedes hagan ese análisis en el cual esa introducción que acabamos de hacer va a ser de gran utilidad. La que sigue la vamos a saltear, porque de vuelta acá está ese tema de la gratuidad a la onerosidad, que hoy como me queda poco me lo voy a saltear, y voy a ir a la que sigue. ¿Qué es? Ya con qué empiezo yo. En cada contrato nosotros vamos a ir analizando los llamados esenciales o requisitos de validez. Acá, de nuevo, vamos a ir a ver cuál es la norma que estamos tomando por base. Si yo les pregunto brevemente, que alguien me conteste, ¿qué norma es la que establece cuáles son los elementos esenciales o requisitos de validez de un contrato? El Cortito y artículo al pie. 1261. Exactamente, el 1261, que además se acuerdan que les dije que tiene 4 y tiene como un quinto, pero el quinto no es un quinto, sino que el quinto refiere al consentimiento. ¿Quedó claro eso? Y ahí empezamos con lo primero, sencillo, muy sencillo. En estos 10 minutos que nos quedan, y tengo que estar atenta porque mi reloj, en realidad son 4 los minutos que nos quedan. ¿Se acuerdan que mi reloj está a 1 minuto de diferencia con la computadora? Lo primero es la capacidad, ¿está? La capacidad, como para los contratos que ustedes estudiaron el año pasado, la capacidad para contratar se adquiere a los 18 años, es lo que ustedes ya estudiaron. Acá tengo para recomendar, que donde lo tengo por acá, un libro excelente que lo tienen que tener todos, y es un contrato que escribió el profesor Javier Verdaguer, que analiza la capacidad en general en forma transversal y que todo el mundo lo tiene que tener. Yo acá voy a una cosa muy elemental. Capacidad para contratar se adquiere a los 18 años. Obviamente, cuando el sujeto es incapaz, va a actuar por intermedio de sus representantes. Esto ustedes también lo vieron el año pasado cuando estudiaban representación y vieron que la representación puede ser voluntaria o puede ser legal. Acá estamos hablando del tema de la representación legal.
Entonces, el tema de los padres, el tema de los tutores y el tema de los curadores, y nuestro bonito artículo 271, que es aquel que maneja la idea de que se prohíbe a los representantes, en particular a los padres, se prohíbe enajenar los bienes raíces de los hijos, salvo necesidad o utilidad evidente y con autorización judicial. En el concepto de enajenar, que además dice enajenar, no está diciendo vender. El concepto de enajenación es un concepto más amplio. Implica cualquier situación de transferencia patrimonial del bien, sea a título oneroso o sea a título gratuito. Cuando lleguemos a donación, vamos a ver el famoso caso de la sentencia Macedo, que es un leading case acerca de unos padres, de una madre, que está haciendo en representación de una hija menor, que era menor en ese tiempo y ya no lo sería, 17 de años un tenía. terreno. Tenía 21 años. Tenía, perdón, 19. 17. Tenía ¿Cuándo me dijiste? 19. 19. Tenía Era menor 19 de edad. en aquel momento, porque en En aquel aquel En momento aquel momento. la entonces capacidad porque era 21 era años la 21. mayoría. Exactamente, hay una modificación legislativa que la baja a 18, en aquel momento estaba en 21, y vamos a estudiar ese caso, y va a ser interesante ese problema y el concepto de enajenación. Ahora, los tutores y los curadores tienen además una normativa especial, tanto para los tutores como para los curadores. Y una cosa importantísima para los que miran el código, el libro viejo los libros de Gamarra de compraventa, volumen 1 y 2, no están actualizados. Entonces se pueden encontrar con una norma que hable de la venta en subasta, cosa que fue derogada hace muchísimo por la ley 14.766, y ya ese tema no se requiere subasta pública, sino que simplemente se aplica esta norma, o sea que ojo acá está muy claro el manual y no voy a entrar en este tema, y como estoy en las 22 en punto. Entonces, me disculpo por el día de hoy, solucionaremos para el viernes. Por suerte el viernes voy a estar afuera con la computadora de allá, así que ya sé que no voy a tener problema. Trataré de solucionar con esta computadora para que no me pase esto de terminar con el celular, y me disculpo por el tiempo que les hice perder. Vamos a seguir con compraventa según el cronograma, ¿sí? Miran el cronograma, miran los materiales, está todo subido en EVA. Nos estaríamos viendo, chicos, el viernes. Sí, Gracias. Gracias, profesores. Chau, chau. Una pregunta. Javier, Víctor, ¿cómo se llama el libro de Verdaguer que usted recomendó? el libro de Verdaguer, mijito querido, que yo lo tengo.